un maestro, un profesor secundario que se autopercibe mujer, Colegio del Estado acá en San Luis, dijo que a partir de hoy, bueno, le tenía que llamar profesora y la madre no sabía cómo, pobre, dice, ¿no? Y le digo, bueno, ¿lo podés cambiar de escuela? No, no lo puedo cambiar porque no tengo plata para mandarlo a otro colegio. Me dice, y si voy a hablar, mi hija adolescente no va a querer que yo me meta porque el profesor, quizá el profesor o profesora lo va a marcar y no lo va a aprobar nunca. Y si voy a meter educación, no tengo, no me van a dar bolilla. Entonces, ahí tenés, bueno, lo que te decía, el miedo, ¿en dónde? El miedo en una alumna y en una madre, porque en realidad tiene miedo que a su hija le digan algo. Bueno, ahora tenemos hoy el gusto de charlar con el doctor Martín Olivera Rabasi, que es muy activo en redes sociales y toda la charla esta surge porque él el día de ayer, 6 de marzo, subió un video en el que se lo ve haciendo una ecografía y yo igual voy a poner el video para que lo vean. Y, y bueno, ante todo, ya son buenas tardes, Martín, gracias por el tiempo y quería preguntarte. ¿Qué es esa frase que pusiste mostrando lo que otros no quieren mostrar? ¿A qué significa? Bueno, en el video que van a ver, yo soy, bueno, soy médico ginecólogo obstetra y además de ecografía. Y bueno, en realidad justamente una de las cosas que cuando se aprobó la ley de aborto en Argentina, era una de las cosas es que en teoría no se puede hacer una ecografía si el paciente, una paciente pide hacerse un aborto, ¿no? Y en realidad siempre lo hablamos con las pacientes en el consultorio y yo algo que siempre a veces incluso pongo en Instagram, sobre todo que por ahí donde más activo soy en la parte médica, doctor Martín Olivera, donde en Twitter soy un poco más filoso, pero en Instagram en realidad hago una parte más educativa. Y siempre digo que no hay como la primera ecografía para un embarazo cuando la mujer busque o no busque el embarazo, uno hace la ecografía y empieza a escuchar, ve primero y después escucha los latidos de ese embrión que mide 3 4 milímetros, 5 o a veces más grande. Y lo primero imagen que uno tiene es la alegría de la mujer o los ojos llorosos, pero por alegría, ¿no? Y justamente eso es lo que hace cambiar un poco la decisión de una paciente que por ahí queda embarazada, aunque no lo esperaba, y estoy hablando que no pensando en hacerse un aborto, sino algo cuando te agarra de imprevisto, pero sin embargo, esa primera imagen, ese primer sonido hace que, bueno, te cambia tanto a mí como, bueno, yo soy papá y además soy médico, pero llevo ecografía hace 22 años. Y en realidad le cambia la cara, la alegría, el llanto. Y bueno, justamente eso es lo que la gente que promueve el aborto no quiere que se vea, ¿no? Entonces, por eso prohíben a veces hacerse una ecografía y de hecho, cuando se aprobó la ley del aborto, yo estuve disertando en contra y cómo nadie salió a hablar más en ese momento de cómo íbamos a prohibirle a un médico que hace ecografía hacer una ecografía. Eso es lo más raro, ¿no? ¿Está Porque prohibido, Martín, está prohibido hacer la ecografía? ¿O está prohibido hacerle escuchar el Está latido? prohibido, está prohibido mostrarle, o sea, es algo medio como raro. Exactamente ahora te diría, en la ley podríamos después, si querés buscarlo, ponerlo en el texto, pero en principio vos fíjate, cuando alguna paciente va a un hospital, ni siquiera le preguntan si es una ecografía o no, dicen tomá misoprostol y directamente, ¿no? Y por otro lado, que a veces por ahí la ley aparece como si a uno lo penaran por mostrar una ecografía, es decir, si vos venís al consultorio, venís a consultar por el embarazo, yo tengo el ecógrafo, yo tengo el ecógrafo en el consultorio, entonces cuando alguien viene por una consulta, incluso aunque no tenga el pedido de ecografía, le digo, vení, vamos a ver de cuánto estás. Y entonces yo le hago pasar a la camilla, le pongo el traductor del ecógrafo y miramos, ¿no? Eh, Ninguna paciente, te puedo asegurar, ninguna de estos 2 años y medio, no, igual saben cómo pienso yo, pero aunque no, ninguna me ha dicho nada, porque lo que hacen es mirar la ecografía, yo depende de quién sea, por ahí hago escuchar los latidos o no, pero, pero como médico es como si yo te dijera, doctor, vengo a ver, a consultarlo y si me impedís que te ponga el estetoscopio para escuchar el corazón, digamos, ¿no? Es lo mismo, exactamente igual. Así que justamente por eso digo, mostrando lo que otros no quieren mostrar. Por eso es la frase que pusimos ahí. ¿Cómo se ha visto influenciada tu profesión a partir no solo de la aprobación de la ley en el 2020, sino desde que se empezó a fomentar esta ley? ¿Cómo ha cambiado tu trabajo? Eh,
A ver, desde el punto de vista cuando se implementó la ley, a mí me costó mucho acá en San Luis eh, decir que el Sanatorio Rivadavia, que es el que yo trabajo hace 17 años, no iba a hacer abortos, porque en teoría uno se podía declarar en objeción de conciencia eh, y en toda la manifestación, vamos a ver qué pasa mañana el 8 de marzo, porque cada 8 de marzo el sanatorio aparece pintado. Pero si no en cada manifestación, de 8 de marzo o LGBT o lo que fuera, el sanatorio hay que ponerlo en custodia policial para que no lo pinten. Lo han pintado 3 o 4 veces desde ese momento. Así que de ese punto de vista, al sanatorio Rivadavia, que trabajo yo, no le fue bien. Pero a mí en lo personal y en la parte de redes sociales nunca nadie me dijo nada. A mí pasó el año pasado acá en Salé, estuve en el encuentro feminista 2 veces en noviembre y en octubre. Y yo tenía que ir a hacer partos, por ahí si te muestran una foto, te la paso por ahí después, si la querés poner, donde yo iba a hacer parto y al sanatorio y aparecía todo el sanatorio vallado con chapas y tenía que poner las pacientes que venían a la guardia, tenían que pasar por atrás, la verdad que era un desastre. Con lo cual, esa ley y todo el activismo a partir de esa ley modificó mucho, sobre todo las marchas feministas acá en San Luis, ¿no? En la profesión en realidad no, porque la gente sabe quién soy yo y si alguna vez me ha pasado una paciente que dice, doctor, yo no lo quiero tener, que me ha pasado, y le digo, mira, yo te ayudo a dar vida, si recapacitas, yo te puedo atender de nuevo. Me ha pasado que pacientes han recapacitado y han vuelto a hacerse la ecografía, incluso antes de que se aprobara la ley. Más de una vez me pasaba con pacientes que, estoy hablando de hace 4 o 5 años atrás, cuando estaba el protocolo, nuestros protocolos que implementaba el Ministerio de Salud, que no había ley de aborto, y me ha pasado 3 o 4 veces que la paciente, yo le hacía la ecografía, se la mostraba, le decía, bueno, lo que le digo por ahí siempre, que algunos embarazos de uno de cada 5 a veces no sigue adelante, pero naturalmente se limita solo, ¿no? Por la cuestión natural. Entonces, yo intentando de alguna manera consensuar o motivar a seguir adelante, le decía, no tomes una decisión que después te puede pesar por el resto de tu vida, quizá que sea la naturaleza o Dios, depende de quién sea la paciente, que la tome, decía, y bueno, si alguna vez tenía el embarazo, la paciente, bueno, no tenía que tomar esa decisión, y a veces pacientes volvieron y dicen, no, ¿sabes qué? Lo estuve pensando y lo voy a tener, ¿no? Entonces, cuando pasaban esas cosas, yo me sentía que, digo, bueno, pucha, vale la pena, aunque sea la charla, ¿no? Porque yo me podría no comprometer y no decirle nada, y que el paciente vaya a aborte en otro lado. Y después de la aprobación de la ley, me ha pasado, sí, que me duele, cada día me duele y lo pongo en redes sociales, a veces lo publico por Facebook, de hecho en Instagram me he publicado un video al respecto, donde por ahí pacientes que van a la guardia de la maternidad de San Luis, porque hay un hospital materno, la paciente va a tener su embarazo y lo primero que le preguntan es, ¿y pensaste en abortarlo? Hoy una paciente, justo hoy venía una que había perdido un embarazo hace unos tiempos atrás y hoy vino de nuevo embarazada. Me dice, no quiero pisar allá porque allá parecen que hacen apología del aborto, doctor. Ni siquiera voy a consultar por el embarazo y aunque estuviera con un poco de pérdida, y me da misoprostol directamente. Entonces, le digo, sí, es un adoctrinamiento, definitivamente, ¿no? Así que eso me duele como médico porque bueno, en realidad cuando de hecho, pues fíjate que yo el año pasado, justamente para defender algunas ideas de valores en la juventud, armé una charla en San Luis para ir a dar charlas a las escuelas en tercero, cuarto, quinto año de secundario, donde hablo un poquito del cuidado de la salud de la adolescencia, ¿no? Y hablo un poco de todas estas cosas, hablo del alcohol, de la adolescencia, de la droga, y hablo de la procreación responsable, de alguna manera, y hablo de que el aborto no es un método contraceptivo. Y muestra un poquito eso, ¿no? Lo muestro un poquito que es un aborto porque pareciera como que algunos tienen miedo sobre todo docentes, tienen miedo de expresarse, dicen, no, porque está la ley de aborto, entonces no puedo decir nada. Y mirá, uno puede decir lo que es el aborto, después, aunque no estés de acuerdo, podés incluso en la escuela como docente decir, yo ese tema no lo manejo, manejarlo con otra persona, como para saber un poquito cómo poder encarar ciertas cosas que quizás la gente no lo sabe, ¿no? Entonces, enriquecer un poco el conocimiento en algunas personas que también dirigen personas, dirigen adolescentes y no saben a veces por el miedo que paraliza, desde arriba,
cómo dirigirse a un adolescente. Y bueno, y eso un poquito para sembrar un poco alguna semillita en algún lado cuando te atacan de todos lados, ¿no? Así que por ese lado me cambió demasiado, pero en la práctica yo trabajo en la parte privada, la gente que sabe a quién viene, y cuando me mencionan algo por el estilo, yo me digo, o sea, y de hecho por la ley, ¿no? Porque de hecho estoy obligado a derivar, si no estoy de acuerdo, bueno, yo estas cosas no las hago, pero en la maternidad provincial puedes preguntar por alguno que la haga. Yo la verdad no estoy de acuerdo, así que espero que puedas rever tu postura ahí. Y listo, y tema termina ahí, no he tenido problemas, pero quizás esto es San Luis, ¿no? No sé cómo estará no están ustedes allá o en Buenos Aires, que quizás es un poco más complejo el tema, pero creo que si uno argumenta bien en cuanto a la decisión de, bueno, mira, esto es biología, esto es así, hay que hacer la ecografía, no puedo no hacer, si no, no te puedo atender directamente, que sería otra opción, porque en definitiva, si no puedes atender libremente, el médico también tiene, como digo yo, la autonomía para no atender al paciente. O sea, así como el paciente tiene autonomía sobre el médico, yo la tengo sobre el paciente. No he tenido ningún problema, la verdad, esa es la verdad. Vos me decís que notás en algunos docentes un miedo incluso de tocar el tema del aborto. Sí, sí, totalmente, totalmente, pero se paralizan, pero miedo, incluso, a ver, hoy me cuento una nota cortita a una paciente hoy que me mandó un mensaje por Facebook, me dice, doctor, estoy indignada, le mando un WhatsApp. Tengo mi hija de 14 años que un maestro, un profesor secundario que se autopercibe mujer, Colegio del Estado acá en San Luis, dijo que a partir de hoy, bueno, le tenía que llamar profesora y que él iba a decirle a todas las chicas, todas. Es un colegio mixto, ¿no? Así que ella iba a decir todas, todas, a todos, a los chicos y a las chicas. Yo digo, pucha, tienen 14 años los chicos, o sea, imagínate, eso es un docente que dice que se autopercibe mujer, pero es hombre. Y la madre no sabía cómo, pobre, dice, y le digo, bueno, ¿lo podés cambiar de escuela? No, no lo puedo cambiar porque no tengo plata para mandarlo a otro colegio. Me dice, y si voy a hablar, mi hija adolescente no va a querer que yo me meta, porque el profesor, quizás el profesor o profesora lo va a marcar y no lo va a aprobar nunca. Y si voy a meter educación, no me van a dar bolilla. Entonces hablé con un amigo abogado y me dice, bueno, denunciamos penalmente a la profesora. Entonces, ahí tenés, bueno, lo que te decía, el miedo ¿en dónde? El miedo en una alumna y en una madre, porque en realidad tiene miedo de que a su hija le digan algo. Y tenés docentes, que me ha pasado en colegios públicos, cuando yo iba a dar la charla, algunos que por eso me invitaban, yo digo, bueno, a ver ¿cómo voy a tocar acá, a ver si alguien me dice algo alguna vez. Ninguna, ningún alumno, ningún docente me dijo nada alguna vez, porque cuando vos das una charla bien argumentada, sin atacar a nadie, sino diciendo, miren, el aborto es matar a alguien. De hecho, yo ponía fotos de borrar con una goma, a ver si por ahí buscaba fotos a propósito por borrar la vida de un embrión, ¿no? Entonces, digo, miren, esto es borrar la vida. Cuando la borraste ya no hay chance de más, o ponía la foto de un aborto. Nadie me decía nada, porque estaba describiendo lo que realmente es. Pero bueno, inclusive eso también, cuando vos hablas del tema y no lo graficás, ¿sí? Es como si no pasara. Entonces, justamente por eso, el hecho bueno, otra cosa aparte sería promover la salud sexual activa en chicos adolescentes, y como digo yo, a esa edad los chicos, como siempre doy el ejemplo de que no pueden votar algunos hasta los 16, no les dan el registro de conducir, y son imputables para la ley penal, digamos, pero sin embargo les promovemos que tengan sexo cuando su cerebro todavía no está preparado para esas cosas, pero sí está preparado para tener sexo y eventualmente no hacerse cargo de un bebé o en tu caso abortarlo, ¿no es cierto? Entonces tenemos una sociedad tan enferma en ese sentido, dirigida por enfermos, diría yo también, porque en definitiva es así, decir, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Cómo puede ser que esto sea así? Y por otro lado dice, bueno, no, hay que cuidar a los chicos, de hecho, el derecho de los chicos y de los adolescentes en ningún lado dice tener sexo, dicen, de última, preservar la sexualidad de los chicos o la personalidad, pero no tener sexo. Entonces, bueno, los docentes tienen miedo también, porque si los docentes no hablan bien del tema significa acorde a la línea que le baja de arriba. De hecho, fíjate vos, me mandado un amigo que es profe de educación física en Buenos Aires, mañana 8 de marzo, Día de la Mujer, por un feminismo activo, aborto y qué sé yo, y paro de escuelas. Entonces, yo decís, un docente que quiera dar clases, ¿qué le van a decir en la escuela? ¿Entendés? Entonces, por eso es bueno, incluso para docentes que tienen algo de miedo, decir, bueno, este tema, si dan, por ejemplo, biología o educación sexual,
no pueden dar, ¿qué le van a decir? Nada, porque si el aborto es siempre, cuando yo estaba allá en Buenos Aires, yo soy la especialidad en CEMIC en Buenos Aires, el aborto era la interrupción de un embarazo naturalmente o de manera activa por debajo de la semana 12. Y no se hablaba del aborto como derecho, ni mucho menos estos pseudo derechos o privilegios inventados que hemos tenido últimamente, como derecho a esto, cirugía de cambio de sexo, un montón de cosas que en Argentina no tenemos necesidades básicas, derechos básicos satisfechos, pero sin embargo tenemos estos privilegios nuevos que le hacen mal a la sociedad, en definitiva, porque esto es así, hay que acordarse, no hay que acordarse que, hay que olvidarse que hay más de 90.000 embarazos adolescentes en Argentina. Y esto tiene que ver un poco con sexualizar a los chicos de chiquitos. La salud sexual, yo diría, hay que enseñar a los chicos la diferencia entre hombres y mujeres, el aparato reproductor, y no más de eso, porque en definitiva, si no es promover, el chico adolescente tiene siempre curiosidad por lo nuevo. Si yo le estoy mostrando cosas nuevas al chico, ¿qué va a hacer el chico? Querer probar. Es así. Entonces, esas son cosas que también uno debería cuidar desde el punto de vista educativo, tanto para los docentes como para los alumnos, y me ha pasado ir a una escuela donde hay charla docente, me dice, doctor, menos mal que nos vino a dar una charla, una directora de una escuela de acá de San Luis muy valiente, que me invitó a dar la charla, me dice, bueno, me gustaría que ahora, que ya se la doy a los docentes, se las dé a los alumnos. Y me fui a darle 3 o 4 charlas, chicos de cuarto, quinto y sexto año. La verdad que por eso es bueno, las redes sirven para esto, ¿no? Para que gente que piensa como uno en otro lugar del país quizás pueda darle una mano a otro y motivarlo y sacarle esta anodinia que digo yo que hay, que hay en toda Argentina y que a veces parece que la mayoría que somos, no sé, mucha gente que piensa como nosotros, como yo por lo menos, que te dice, pucha, no me animo, pero bueno, ahora que lo ve usted quizás hablar de estas cosas me animo a decir un poco más, porque no está tan mal. Los demás son la gente que hace más ruido hace, no son los que tienen razón, los que más se Sí, escuchan. sí, siempre yo hablo de la mayoría silenciosa, ¿no? Y del el Exactamente. espiral de silencio que se arma hasta que uno salta y dice, no, ojo, yo pienso distinto. Y ahí van todos atrás, pero recién ahí. Sí, como es como el cuento del rey está desnudo, ¿viste? ¿Te acordás? Sí, Tal cual, y es así. Entonces, acá en San Luis, bueno, me pasa ahora también, esto, que armé partido político hace 2 años, con ideas parecidas a estas, y de repente, oh, una gran sorpresa, y hoy la gente te viene a hablar, y dice que bueno, que alguien, doctor, se pone a hablar de esto, pero claro, la gente, la mayoría lo piensa, pero en Argentina creo que somos todos bastante cómodos, como las famosas ranas que están en la olla a presión, que se van cociendo de a poco, y bueno, salir de la zona de confort es difícil, o levantar un poquito la voz es difícil, y tenés que además, diría yo, no solamente eso, sino prepararte para ver cómo decir las cosas de una manera que a la gente no le caga, o sea, viste, en esta generación de cristal que hay hoy en día, vamos a entender eh, por todo. claro, exactamente, que vos lo digas y que no sientas que lo estás hiriendo o ofendiendo, porque entonces eso también hay que buscarlo, eso se aprende, hay que leer, hay que buscar, hay que rodearse de gente que te... Yo he visto videos, bueno, Agustín Laje, yo lo sigo mucho, a mi hermano Javier Olivera, no sé si lo conoces, al sacerdote, Sí, lo tengo. también. Entonces con Javier hablamos un poco de estas cosas, de que creo que nosotros la familia más conservadora o valores, creo que en estos últimos 30 y 35 años hemos fracasado en comunicar, porque por ahí tenemos ideas muy buenas, pero lo que no sabemos es comunicar. Y yo creo que si hubiéramos sabido comunicar mejor las cosas, probablemente la ley de aborto no se hubiera aprobado, por ejemplo. Pero a pesar de eso, y eso por ahí lo hablo también con gente que piensa por ahí como yo, uno a veces sin querer va muy al choque, muy directo y tiene que ver, y las cosas se pueden decir igual, pero de otra manera, ¿no? Y en realidad de esa manera es más firme la comunicación, porque en realidad es como, no te digo irrefutable, pero es más difícil de que te la ataquen, porque en definitiva, para atacarla o para ganar una argumentación terminan, como en este caso defendemos algo que está bien, la vida es un bien muy preciado, quien esté en contra no le va a quedar más argumento que inventar algo o mentir, como fueron los 500.000 abortos o 450.000 que se decían y hay 70.000 por año, ¿no? Y miles de muertes por abortos que decían que había y en realidad morían 18 personas y yo siempre acá lo cuento acá en San Luis, cuando alguien me habla de esto, en San Luis, en San Luis de que yo estoy acá, yo estoy hace 18 años acá, no moría ninguna paciente por aborto en San Luis. Y el año pasado, en 2021 se hicieron 650, el año pasado 800, o sea, 800 abortos para prevenir ninguna muerte. Eso, en medicina
manejamos mucho lo que son los números estadísticos para decir el número necesario a tratar de pacientes con tal enfermedad es tal para prevenir una muerte. Bueno, para el caso del aborto, tenemos que matar a 700 niños por nacer para prevenir 0 muertes porque no había muertes. Y la gente te mira con una cara y dice, ¿cómo puede ser, doctor, que hayan aprobado la ley de aborto con esto? Y bueno, lo hicieron. Y bueno, creo que fallamos. Yo quizá, estoy hablando hace 2 o 3 años atrás, tenía menos experiencia en comunicar en redes, pero la gente que era más grande que yo y que tenía quizás más experiencia no lo hizo, no lo supo hacer de otra manera y bueno, así estamos. Entonces, yo creo que es la manera de empezar a mostrar que con los resultados que hemos tenido, las cosas funcionan mal. Estoy hablando del aborto, pero hablo del aborto, de género, la educación que tenemos y demás. Bueno, entonces la gente que piensa de otra manera es empezar a mostrar que las cosas se pueden hacer distinto y hay que argumentarlo de otra manera, que es algo que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por último, te quería consultar, para vos, ¿qué rol cumple la familia como institución dentro de la sociedad en la medida de que poder enfrentar toda esta ideología de género, el feminismo, el aborto, todo este avance que ha habido últimamente? Y bueno, mira, la familia es básica, digo, es el patrón, el primer pilar que tiene la sociedad hoy en día, y de hecho a nivel sociológico también la socialización primaria se da en las familias a los 4 o 5 años, que empieza a ir al jardín. Con lo cual es muy importante, el chico imita todo, yo lo hablo con pacientes en el consultorio en cuanto a hábitos, malos hábitos y buenos hábitos. La familia tiene que enseñar desde chiquito, bueno, a preservar la vida, a generar que la biología es la que manda, independientemente de alguna idea medio rara que puedan tener los padres o no, porque cuando vos ves ideología trans en chicos, decís, evidentemente los chicos quieren jugar un día a ser Superman, otro día quieren decir que son un perro y demás, y bueno, uno como padre tiene que ir guiando esas conductas de a poquito, con lo cual la familia es fundamental, educarse, formarlos, eventualmente los que son cristianos o son religiosos, aprender a rezar, pensando que hay algo más trascendente. Y si se te enfrentan en una sociedad, una escuela que te bombardea con cosas distintas, las opciones, bueno, están en cambiarlo de escuela o buscar aquello que a la familia hace mejor. Yo particularmente lo hablo a veces con mi hermano, con Javier, que mucha gente con el homeschooling y demás, yo creo que es importante socializar. Entonces, quizás los chicos en una escuela en homeschooling, quizás es un poco más complicado porque también a veces los padres tienen que estar arriba de los chicos para explicarles y no es tan fácil, sobre todo en un mundo como el que vivimos, que hay que trabajar para consumir, digamos, para tener el dinero para pagar ciertas necesidades, pero sí considero que si uno enseña desde la casa con cosas mínimas, ¿no? Desde rezar cuando uno va a comer, por ejemplo, o enseñarle a rezar a los chicos cuando se van a dormir. Yo hablo porque soy católico, ¿no? No sé lo que te ven quiénes son, pero o ir a misa todos los domingos, aunque no les gusten los chicos, o sea, y formarles cierta disciplina. Yo creo que con disciplina, la disciplina en la familia es fundamental, además del amor, que otra cosa importante, pero creo que la familia es la que prima en lo demás y una buena espiga y un pequeño tacho que crece firme desde pequeño es más difícil que se tuerza después y eso es lo que hay que lograr en general. Así que la familia obviamente es todo. Muchísimas gracias, Martín, y bueno, te seguiremos ahí. Vamos a poner en redes, tus redes abajo del video para que te puedan seguir, ¿sí? Dale, bueno, muchísimas gracias, un saludo para todos.